Hoy en el capítulo 9 de Hebreos, donde todos venimos a escuchar lo que Dios dice en su palabra en nuestros corazones. Vamos a leer versículo por versículo con un cuaderno en la mano y vamos a escribir lo que Dios nos llama la atención y nos dice y nos corrige y nos anima. Y hoy el tema primordial del capítulo es de pactos, es de negocios, es de convenios, es qué acuerdos ha hecho Dios con la humanidad. Inicialmente había un antiguo pacto, un antiguo testamento, un antiguo acuerdo, un antiguo convenio en el Antiguo Testamento que reía ciertas costumbres religiosas, litúrgicas, que marcaban la vida del judío tradicional, que seguían en función en estos momentos, funciones y liturgias y oficios que se practicaban en Jerusalén, donde había un templo. Y allí se oficiaban ciertos ritos del primer pacto que Dios hizo con el hombre, mediado por Moisés, traído por Moisés. Ahora, el segundo pacto es otro convenio, es nuevo, y lo hablamos en el capítulo pasado, cómo es mejor, cómo habla de Dios escribiendo su ley en nuestro corazón, y vamos a comparar los dos pactos. También vamos a hablar de sacrificio. Sacrificio es algo que se ofrece como una prenda y como una garantía y como un sello del pacto o del convenio. Y vamos a mirar qué sacrificios, qué costumbres, qué ritos, qué había que hacer para hacer valer y funcionar las promesas del Viejo Testamento, y lo vamos a comparar con el sacrificio del Nuevo Testamento, que es muy distinto. También vamos a hablar de tabernáculo, de templo, porque el templo es donde se efectúan las costumbres del pacto antiguo que Dios hizo con el pueblo judío, y era un templo físico que estaba en Jerusalén en estos tiempos. Anteriormente era en el desierto con los judíos, y se compara con el templo ahora que no es terrenal, que es celestial, donde se efectúa el nuevo pacto. Esas tres cosas tienen que ver, y vamos a mirar hasta la misma mueblería y la organización de las liturgias del viejo pacto, y vamos a compararlos con cómo funciona en el nuevo pacto. Vamos a empezar. Capítulo 9, versículo 1. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, o sea, tenía ciertas costumbres y ritos y cosas que habían que suceder en ese primer pacto, y tenía un sitio, un santuario terrenal, porque el tabernáculo era algo que estaba parte del santuario, era un mueble, un sitio dentro del tabernáculo para el Antiguo Testamento, y todavía existía en el templo que estaba en Jerusalén. El tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamado el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa, los panes de proposición. Y tras el velo segundo estaba la parte del tabernáculo llamado lugar santísimo. Entonces, tenemos que estar dividido esta parte interior del tabernáculo en un lugar santo y un lugar santísimo. ¿Ok? Y habían estos muebles en el lugar santo, el candelabro, la mesa y los panes de proposición, y en un velo que dividía el santo del lugar santísimo, y detrás del segundo velo, en la parte del tabernáculo, había algo que se llamaba el lugar santísimo. Versículo 4. El lugar santísimo tenía un incensario de oro, el arca del pacto cubierto de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Adón que reverdeció, y las tablas del pacto, o sea, del convenio. Versículo 5. Sobre ella
sobre esa arca. La arca era como un cofre donde estaban estos artículos que tenían un significado importante. No vamos a entrar en ellos, vamos a hablar del pacto, pero hay que leer todo el capítulo para entender cómo se refiere al pacto. En todo caso, en este cofre, sobre el cofre, había, versículo 5, querubines de gloria que cubrían el propiciatorio. Propiciatorio es un sitio donde se ofrece un sacrificio que propicia o que cubre otra cosa. Propiciar es cubrir, es tapar. El propiciatorio era un sitio donde se ofrecía tal sacrificio para propiciar algo que nos va a explicar. De estas cosas, versículo 5, no se puede hablar ahora en detalle. Es que tiene mucho trasfondo el significado de cada pedazo de mueble y no se puede hablar ahora en detalle de eso. Basta saber, versículo 6, que así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y los pecados de ignorancia del pueblo. Entendamos. Entonces, en este sitio más intenso, de la parte donde se efectuaban los ritos del primer pacto, eran dos partes: el lugar santo, donde los sacerdotes ofrecían sacrificios y ritos según ordenaba la ley, y había otra parte que era el lugar santísimo, que estaba separado de donde estaban los sacerdotes ofreciendo sus sacrificios y haciendo sus ritos. En la parte de adentro solo entraba el sumo sacerdote, y eso que una vez al año. Ese es el lugar santísimo. Ahora, el versículo 8. Esto da a entender el Espíritu Santo con esto, que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Y ahí vemos la comparación, la forma, todo lo que Dios hizo en el Viejo Testamento era para mostrar algo que venía. ¿Ves? El lugar santísimo no era abierto para entrar los sacerdotes allí, solo una vez al año el sumo sacerdote. Y Dios daba lugar a entender que todavía no había camino para entrar en el lugar santísimo. ¿Qué es el lugar santísimo? El lugar santísimo es el sitio donde yacía la presencia de Dios en ese tiempo, y yacía puntualmente en ese cofre que se llamaba el arca con esos símbolos. Y no era permitido entrar en la presencia de Dios, de lejitos, pero no adentro. Versículo 9. Esto es símbolo para el presente tiempo, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones, de ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Mira, es importante entender, versículo 9, explicar que el lugar santísimo, donde está la presencia de Dios, separado de donde están los sacerdotes haciendo sus oficios, demostraba que había una separación entre Dios y el hombre. Y en el versículo 9 dice, es símbolo, el mismo símbolo para el tiempo presente, porque en ese tiempo presente todavía existía el oficio del sumo sacerdote en Jerusalén, y se ofrecían sacrificios en el lugar santo. Y ellos están diciendo, oye, eso se ve mejor, más chévere, más cómodo, la gente lo acepta más. Yo no quiero exponerme a que me ridiculicen, a que me juzguen, a que me critiquen, o a que me... ¿Cuál es la palabra? A que me torturen, a que me encarcelen. Ya estaban empezando a encarcelar cristianos.
Yo no quiero exponerme a usar mi fe en el conflicto, me quiero echar para atrás. Y aquí dicen, no. Eso que era símbolo es aún símbolo en el tiempo presente, porque todavía se presentan ofrendas y sacrificios. Y esta frase es re importante. Las ofrendas y sacrificios que se presentan vez tras vez en el rito de los israelitas eran vez tras vez y no pueden hacer perfecto a la persona que presenta los sacrificios. La persona que presenta los sacrificios tiene que seguir y seguirlos haciendo. No pueden hacer perfecto. Al que practica el culto, por así decir hoy en día, es como pecar, rezar y empatar y volver y más sacrificios, pero ellos no podían ser perfeccionados por las leyes y los ritos del primer pacto. Versículo 11. Ahora la comparación. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Esto es una maravilla. Miren, en este presente tiempo, versículo 11, ya está Jesús. Todavía hay otros ritos, hay otras opciones, pero ya está Jesús. Él es el sumo sacerdote, no de unas leyes y unas costumbres y algo que entra una vez nomás al santuario, una vez al año, y ofrece sacrificios por él y por todos. Jesús, hablando de lo que se viene, hablando de lo que ya es para nosotros, entra por un más amplio y perfecto tabernáculo. En el lugar santísimo, en un cofrecito, estaba algo de la presencia de Dios. Jesús entra en la real, más perfecto sacrificio, no hecha de hombres, donde está la real presencia de Dios. Y Él no ofrece sacrificios como cabríos y becerros, sino que se ofrece a sí mismo como un sacrificio, como un propiciar, como para un cubrir el pecado. Y entra una sola vez al lugar santísimo real, no al terrenal, porque obtiene eterna redención. Versículo 12, que termina con redención. Sabemos bien que Jesús redime el oficio, el sacrificio, la ofrenda, la vida de Jesús cubre pecados y redime, recoge lo que está dañado y repara, perdona y repara y da poder. Jesús con un solo sacrificio, porque no lo tiene que repetir todas las veces, porque no es un animalito, sino es Él mismo. Ahora, el versículo 13 sigue la comparación con el sacrificio. El versículo 13 dice: si la sangre de toros y de machos cabríos y cenizas de la becerra rociados a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Wow, subraya en versículo 14. La comparación del pacto, que era un pacto de una forma y otro pacto que te entraba en la presencia de Dios. Ahora la comparación del sacrificio, versículo 13, el sacrificio de los animalitos, ya la sangre y ya la ceniza, porque los quemaban y rociaban ceniza,
Eso santificaba para ritos, para poder seguir adelante y sentirse un poquito limpios, para cumplir unas reglas, para tener un derecho como israelitas. Ese era un sacrificio que purificaba un poquito. Pero ¿qué tanto más la sangre de Jesucristo? Versículo 14. Porque Él no está entrando, tú si vas a recibir que un sacerdote te hace el sacrificio de los animalitos, vas porque te sientes culpable, porque vas y él pone un sacrificio, lo mata, lo rocía, o si es aves o alguna ofrenda que haces, él va y hace un intermediario de Dios y el hombre para calmar tu conciencia, pero no te cambia, no te purifica. En cambio Jesús acá en el 14, con su vida derramada por medio del Espíritu, eso es lo que es la sangre, es la vida derramada de Jesús. Él, mediante el Espíritu eterno, se ofrece a sí mismo para limpiar conciencias, no para colmar, para cubrir y calmar, sino para limpiar conciencias de la costumbre de vivir sin Dios, limpiar conciencias de obras muertas. Son las cosas que uno hace que no llenan, que no satisfacen, que pierden del marco. Las cosas que uno hace sin Dios son muertos, no son llenos de vida. Y uno se siente culpable porque uno sabe que podría ser mejor. Pero Jesús entró en la presencia de Dios y dio su vida para cubrir, para cambiarnos, para no tener que vivir sirviendo, haciendo cosas sin sentido, sino que nos limpia para que podamos servir al Dios vivo. Hay una diferencia muy grande de querer servir al Dios vivo, de querer entrar en la presencia del lugar santísimo, de querer que le quiten el pecado. Entonces uno hace un sacrificio que hay que repetir y repetir, pero no cambia. Hay una diferencia grande entre eso y el ser limpio de conciencia con poder para servir, para dar fruto, para vivir como Dios quiere que uno viva y como uno quiere vivir en Dios. Porque uno muchas veces quiere, pero no puede. Y por eso sigue y repite lo mismo y peca y reza y empata. Así que, versículo 15, por eso Jesús es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga la muerte del testador. Aquí hay un paralelo entre un testamento que deja una persona cuando muere. Yo puedo decir, yo quiero que mis bienes vayan para tal persona, pero me tengo que morir para él poderlos recibir. Este concepto está incluido como paralelo aquí en este trozo de pactos, porque está comparando el pacto nuevo que Jesús promete, que estaba prometido desde el antiguo pacto. Desde el antiguo pacto se hablaba del nuevo, pero así como para funcionar el antiguo pacto tenía que haber derramamiento de sangre, algo que simbólicamente, por así decir, cubría pecados, señalando que iba a venir un mejor pacto con un mejor sacrificio real para dar entrada a la presencia de Dios, con un mediador, versículo 15, que va a morir, que va a romper el ligamiento al viejo pacto con su muerte, interrumpe el viejo negocio y instaura un nuevo negocio, un nuevo pacto. Este pacto, el versículo 15, es para los que reciben promesas de herencia eterna. Y donde hay testamento es necesario que intervenga muerte. Tenía que morir alguien para romper el primer pacto y entrar a venir un segundo pacto. Versículo 17, porque el testamento con la muerte se confirma. No es válido entre tanto que el testador vive. De donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, pero el primer pacto era símbolo. ¿Recuerdan? El pacto real, el pacto que Dios ha querido desde siempre para la humanidad, es el segundo pacto,
donde hay una real muerte para que venga a vivir una vida nueva en aquellos para los cuales ese pacto fue escrito. Ese pacto habla de herencia, ese pacto nuevo habla de poder, ese pacto nuevo habla de cambio para siempre, en base a un sacrificio, una vida que murió una vez para siempre, un sacrificio perfecto, porque era de Jesús, que no había pecado, limpio, sin pecado. Ahora, versículo 19. Habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, Moisés tomó la sangre de becerros y machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el libro y también todo el pueblo, diciendo: esto es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. En el viejo pacto, además, roció con la sangre el tabernáculo, todos los vasos del ministerio, el cual y casi todo es purificado según la ley, según el viejo pacto, con sangre. Había sangre por todas partes en ese viejo pacto. ¿Cómo así? Para señalar, versículo 22, que sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Lo que estamos buscando, lo que estamos necesitando toda la humanidad, no solo los israelitas, es un pacto que tenga remisión de pecados, que quite pecados, que una vez por siempre arregle el pecado. Era necesario que viniera Jesús para efectuar ese nuevo pacto. El viejo pacto hablaba del Jesús y había todo ese mundo de sangre para que tuvieran en cuenta todos: ve, hace falta una vida derramada para haber un intercambio de vida. Y esto que tenemos, que es símbolo, que no nos cambia, nos recuerda, nos ayuda a esperar, nos ayuda a buscar al que va a venir, que es Jesús. De modo que, ¿para qué ellos van a volver atrás a lo anterior si lo anterior era señalando lo que se iba a venir? De hecho, era un antiguo pacto que se fue pasando para ser sustituido con el que era, el que siempre había pensado Dios que quería darnos, que había tenido provisto para hacernos parte de su familia. Fue pues, versículo 26, necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios. Porque Jesús no entró en un santuario hecho de manos, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Muy importante entender la diferencia entre simbología y realidad, entre señalar y llegar a aquello que es señalado, porque Jesús es real. Él no es una religión señalando algo que va a venir o un anhelo. Él es real y realmente abrió camino para todos entrar en la presencia de Dios, porque se fue al cielo, versículo 24, para presentarse por sí mismo delante de Dios. Y versículo 25, esto lo dice tantas veces en estos trozos. Aquí dice: mira, no entró Jesús en el santuario para ofrecerse muchas veces, como en sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año, con sangre ajena. El sumo sacerdote judío, una vez al año, y tenía que volver y volver y volver porque no tenía poder para cambiar. Pero Jesús entró una vez para siempre en el lugar santísimo, en la presencia de Dios, para ofrecerse a Dios y propiciar el pecado, no con sangre ajena, sino con su propia vida. Versículo 26. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. ¿Cómo así de otra manera? Pues si él hubiera tenido que entrar en el lugar santísimo cada rato, entonces tendría que sufrir cada rato. Pero él murió una vez, no muere varias veces y no padece varias veces. Ahora, versículo 26, en la consumación de los siglos, o sea, cuando llega lo que Dios venía preparado, porque el tiempo sigue andando, los siglos
todavía no se han cumplido, pero lo que es la consumación de lo que Dios quiere para cambiar todo ser humano y entrarlo en su presencia ya se ha consumado, ya hecho está. Versículo 26 a la mitad, en la consumación de los siglos se presentó Jesús una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, y lo hizo para quitar en medio el pecado, no para tapar el pecado, no para cubrir el pecado, no para medio calmar la conciencia. Jesús entró para quitar en medio el pecado, la forma de uno de errar del blanco, de no confiar en Dios y en las promesas y en la verdad de Dios, sino cambiar a el creador por la creación. Quita Jesús de en medio del pecado con el sacrificio que él hizo. Versículo 27, y de la manera aquí que está establecida para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Versículo 28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Ay, es tan espectacular el versículo 27 y 28. Está establecido que los hombres vivan y mueran. Esto es un hecho. No hay tal de vivir y morir y vivir y morir y vivir y morir. Tenemos una vida, vivámoslo bien. Eso es un hecho. Y después pues uno va a dar cuenta de sus hechos. Si yo tengo que pagar por mis pecados, no voy a tener con qué, porque son muchos. Pero Jesús llevó mi pecado y mi juicio para que yo pudiera vivir libre de mi pecado en la presencia de Dios. Eso es una maravilla. Pero así como está establecido, versículo 27, que los hombres mueran una vez, así también una vez Jesús murió como hombre. Y murió para llevar pecados. Y mira cómo culmina el versículo 28. Dice, aparecerá la segunda vez sin relación al pecado. Una sola vez para salvar a los que esperan. Cuando Jesús viene hoy a buscarnos, Él no viene a restregarnos pecado, no viene a decir, uy, yo sí que sufrí por vos, entonces camina conmigo. Él viene para salvar, porque Él ya efectuó cómo quitar de en medio del pecado. No hay sino que arrimar a Él, aprender a caminar con Él, entender lo que Él dice, recibir su poder y sus propósitos y su Espíritu Santo en mi vida, quita de medio el pecado. Y Él viene la segunda vez. Ahí lo dice, para salvar a los que en Él esperan. Y sí, Jesús viene una segunda vez al final de los tiempos, pero hoy en día viene a mi vida, viene a tu vida, viene a nosotros a salvar como puede, perpetuamente, siempre, todos los días. Nos salva y nos sigue salvando para poder hacer en Él, por medio de Él, su espectacular y agradable voluntad.